Imagínate. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que todo parece normal, pero hay algo en el aire, extraño? Como si hubiera un peso invisible, una tensión que hace que cada paso parezca más fuerte y cada respiración más difícil. Así empezó la noche de Lucas, un repartidor de 28 años, acostumbrado a las madrugadas frías y a las direcciones extrañas. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. El frío de la madrugada se adhería a la piel como un aviso, pero Lucas estaba acostumbrado. No le temía a la oscuridad ni a los callejones solitarios de la ciudad. Era práctico, enfocado en su trabajo, y las historias que contaban sus compañeros sobre encuentros extraños durante los repartos nunca le habían convencido. Hasta aquella noche. El pedido apareció en la aplicación alrededor de las 11:50. Un encargo de última hora para una casa en las afueras de la ciudad. La ubicación era aislada, pero no inusual. Lucas aceptó sin pensarlo dos veces. No había nada en el pedido que llamara demasiado la atención, salvo por una nota adjunta: deje el paquete en la puerta trasera. Sin timbre. Sin preguntas. Lucas frunció el ceño. Era raro, pero no inaudito. Ya había visto a gente que no quería contacto o que prefería discreción. Había personas excéntricas. Se encogió de hombros y siguió hacia la dirección, una casa apartada en el límite entre la ciudad y el campo. El GPS indicaba un camino sinuoso, y a medida que se alejaba de las luces de la ciudad, la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Cuando llegó, Lucas vio la casa. Era vieja, con paredes desgastadas y ventanas estrechas cubiertas por cortinas pesadas. El jardín estaba cubierto de hierbas altas y hojas secas, como si nadie lo hubiera cuidado en años. Solo una luz parpadeaba en el porche, un brillo intermitente que parecía más una advertencia que una iluminación. Apagó la moto y bajó, sintiendo el silencio a su alrededor. Era el tipo de silencio que hacía que hasta el viento pareciera prohibido. Lucas tomó el paquete y rodeó la casa, dirigiéndose hacia la parte trasera. Con cada paso, el olor a moho y algo más, acre, quizá podredumbre, se hacía más intenso. Tragó saliva. No era el tipo de ambiente que hacía sentir cómodo a nadie. Al llegar a la puerta trasera, vio que era aún más vieja que el resto de la casa, con madera agrietada y bisagras oxidadas. Lucas llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Esperó unos segundos, mirando a su alrededor. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó pasos. Dentro, pasos rápidos, casi apresurados, seguidos de voces apagadas. No se podía entender lo que decían, pero parecían varias personas. Sintan varias personas. Sint barra inversa U00 y O con acento, un escalofrío recorrer su columna vertebral. Solo es un reparto más, murmuró para sí mismo, intentando alejar el malestar. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, la puerta crujó, abriéndose lentamente. El pasillo que apareció frente a él estaba mal iluminado, con paredes sucias y un suelo que parecía no haber sido limpiado nunca. Una figura destacó en la penumbra, un hombre alto, delgado, con los hombros encorvados. No salió del todo de las sombras, pero su voz grave e impaciente resonó. «Déjalo ahí». Lucas obedeció. Dejó el paquete en el suelo, retrocedió 2 pasos y dijo un rápido «buenas noches» antes de darse la vuelta para irse. Pero entonces, un estruendo rompió el silencio. Algo pesado cayó dentro de la casa, seguido de un insulto apagado. Lucas se detuvo por un momento, pensando si debería preguntar si todo estaba bien. Pero sus instintos le gritaron que se fuera. Y lo siguió. Subió a la moto y aceleró, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar por el retrovisor. La figura estaba en la puerta trasera, quieta, mirándole. No hizo ningún movimiento, pero había algo en su postura que no parecía correcto. Algo que Lucas no lograba definir, pero que le hizo acelerar aún más. Cuando finalmente alcanzó una calle más transitada, Lucas suspiró aliviado. La tensión disminuyó y empezó a pensar que quizá había exagerado. Solo era una casa vieja,
con gente rara. Eso no era algo tan fuera de lo común. O eso era lo que quería creer. Al llegar a casa, Lucas fue directo a la ducha. El vapor caliente parecía lavar el frío y el malestar de aquella noche. Casi estaba convencido de que todo no había sido más que una impresión equivocada, cuando notó algo extraño en su chaqueta. Un papel doblado, que estaba seguro de que no había estado allí antes. Con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro, solo había una frase escrita con letras torcidas y rojas. No deberías haber ido. Lucas sintió que el mundo giraba. Miró a su alrededor, pero estaba solo. O al menos eso parecía. Aquella noche, cerró todas las puertas y ventanas, pero el sueño nunca llegó. ¿Qué había dejado en aquella casa? Y, peor aún, ¿qué había traído de allí? En los días siguientes, Lucas intentó olvidar lo ocurrido. Continuó con su trabajo, pero ahora evitaba los pedidos en zonas alejadas. También empezó a mirar con más frecuencia los espejos retrovisores de la moto, como si temiera que le siguieran. Incluso durante los repartos en la ciudad, tenía la sensación constante de que algo le observaba. Una noche, mientras hacía una entrega en un edificio de apartamentos, Lucas notó algo extraño. Cuando subió para dejar el pedido en la puerta del cliente, sintió un olor familiar en el pasillo. Era el mismo olor acre de la casa aislada. El paquete que llevaba parecía caliente al tacto, como si algo dentro estuviera vivo. Nervioso, dejó el pedido rápidamente y bajó las escaleras. Al llegar a la moto, notó que había un pequeño papel sujeto al manillar. Con los dedos temblorosos, lo abrió. El mensaje era breve. Nos has traído esto. Gracias. Esa noche, Lucas intentó llamar a sus amigos más cercanos, pero nadie respondió. Empezó a sentir que algo más estaba ocurriendo, algo que no comprendía. ¿Qué había transportado? ¿Qué había en aquella casa? Cada noche, las sombras parecían más largas, y los sueños de Lucas se convirtieron en laberintos donde constantemente era seguido por figuras sin rostro. Una semana después, Lucas desapareció. Su moto fue encontrada estacionada en una esquina desierta, con las llaves todavía en el contacto. Dentro del compartimento de carga había un único paquete, todavía cerrado, con una nota que decía: "Ahora es tu turno". Desde entonces, los vecinos de la ciudad evitan los pedidos de reparto hacia aquella zona alejada. Algunos dicen haber escuchado ruidos extraños procedentes de la vieja casa, otros aseguran haber visto la luz del porche parpadeando. Pero nadie se atreve a investigar. Y para quienes osan preguntar por Lucas, la respuesta siempre es la misma: fue demasiado lejos. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate. Aquella noche, el viento parecía llevar susurros que nadie podía entender, y el cielo, oscuro y sin estrellas, daba un presagio que los adolescentes ignoraron. Marta, Gabriel, Clara y los gemelos Lucas y Rafael estaban decididos a transformar aquella noche común en algo memorable. Era Marta quien siempre lideraba al grupo con su espíritu intrépido e ideas que rozaban el peligro. Esta vez, había traído algo especial, un tablero o ouija, encontrado en una tienda de antigüedades que parecía abandonada. El lugar elegido para el juego no podría ser más tópico: una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, conocida por las leyendas locales de estar encantada. ¿Tenéis miedo de las historias de fantasmas? Pues esperad a ver esto en acción, provocó Marta, sonriendo desafiante mientras mostraba el tablero. Clara, la más joven y fácilmente impresionable, dudó. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó, abrazando la linterna vieja que había traído. Pero los gemelos, siempre animados, se rieron y convencieron a Clara de no echarse atrás. Gabriel, aunque callado, no quería parecer cobarde, así que simplemente siguió al grupo. La iglesia era imponente incluso en ruinas. Ventanas rotas, puertas desencajadas y vidrieras desgastadas daban al lugar una atmósfera macabra. Dentro,
El olor a moho y madera podrida se mezclaba con el sonido de pasos que resonaban en el suelo de piedra. En el altar, una cruz oxidada aún colgaba precariamente, como un recordatorio de que aquel lugar había sido sagrado. Mientras cruzaban el umbral, una corriente de aire gélido los envolvió, aunque no había viento afuera. Clara tembló y miró a su alrededor, pero nadie dijo nada. En la penumbra, los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y las sombras parecían moverse a su antojo. Marta fue la primera en avanzar hacia el centro de la iglesia, escogiendo un espacio amplio para sentarse. Se sentaron en círculo en la nave central, la luz tenue de la linterna proyectando sombras danzantes en las paredes. Marta colocó el tablero en el centro, y todos posicionaron los dedos en el pequeño indicador de madera. Al principio, todo parecía una broma, risitas nerviosas y provocaciones sobre quién sería el primero en correr. Pero la atmósfera cambió cuando Marta habló. «Si hay alguien aquí, danos una señal». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el sonido de las respiraciones parecía demasiado fuerte. Clara miró a su alrededor, inquieta, mientras Gabriel forzaba una sonrisa confiada. Los gemelos, que habían estado bromeando, ahora estaban serios. Fue entonces cuando sucedió. Un arañazo bajo y prolongado vino de algún lugar detrás de ellos. Clara dio un salto, dejando escapar un grito ahogado. Gabriel intentó disimular el nerviosismo. Debe ser un ratón o algo así. Pero el sonido continuó, ahora más alto, como si unas uñas rasgaran el suelo de piedra. Los gemelos se miraron, visiblemente asustados. Marta intentó mantener el control. «No salgáis del círculo, eso rompe la conexión». Pero la tensión creció con cada segundo. Fue entonces cuando el indicador del tablero se movió, lento y deliberado, formando una palabra: «Aquí». «Estáis moviendo esto, ¿verdad?», preguntó Gabriel, intentando sonar enfadado, pero su voz temblaba. Todos negaron frenéticamente, las manos fijas en el indicador. Clara comenzó a llorar silenciosamente, y los gemelos se acercaron más el uno al otro, buscando consuelo. De repente, un ruido seco resonó por toda la iglesia. Un libro antiguo cayó de una estantería polvorienta, seguido de otro y otro más, hasta que una avalancha de objetos se esparció por el suelo. El sonido era ensordecedor, y cuando cesó, un silencio opresor tomó el lugar. «Creo que ya basta», gritó Clara, levantándose. Pero antes de que pudieran salir, la cruz del altar cayó con un estruendo, como si hubiera sido arrojada por una fuerza invisible. Un escalofrío recorrió las espaldas de todos mientras un susurro inaudible parecía llenar el aire. Mientras corrían hacia la salida, las puertas que habían dejado abiertas se cerraron de golpe delante de ellos. Gabriel intentó empujarla, pero no se movía. Marta comenzó a gritar instrucciones: «Buscad otra salida, rápido». Los gemelos tropezaron en la oscuridad, y Clara sujetó la linterna con tanta fuerza que sus manos temblaban. Por fin encontraron una puerta lateral, semioculta por escombros. Lograron abrirla a duras penas y salieron al frío de la noche, jadeando. Afuera, el aire parecía más ligero, menos sofocante. Pero nadie se atrevió a mirar atrás. El camino de vuelta a casa fue en silencio, con los corazones aún desbocados. No hubo más bromas ni risas, solo el peso de lo que habían experimentado. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Y ninguno volvió jamás a aquella iglesia. ¿El tablero? Marta lo tiró al día siguiente, pero no antes de darse cuenta de que el indicador había desaparecido. Sin embargo, la verdadera pregunta que les atormentaba era: si algo había sido llamado esa noche, ¿realmente se había ido? La iglesia permanecía en ruinas, como siempre. Pero los vecinos decían que, a veces, por la noche, era posible escuchar risas y pasos que venían de allí, como si alguien siguiera jugando o esperando a quien se atreviera a volver. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate. Era una noche que parecía igual a cualquier otra, pero Juan,
Un joven de 22 años que trabajaba como dependiente en una tienda de conveniencia en medio de una carretera poco transitada, no podía deshacerse de una sensación incómoda que crecía en su pecho. El lugar estaba rodeado de bosques densos, y durante la madrugada, el único sonido que acompañaba a Juan era el viento susurrando entre los árboles y los ocasionales faros de los coches que pasaban por la carretera. Juan había empezado a trabajar allí hacía 6 meses, y aunque el turno nocturno podía ser solitario, solía decir que lo prefería al ajetreo y ruido del día. Era un joven tranquilo, con ojos curiosos y siempre atento a los detalles. Le gustaba observar a los clientes que entraban en la tienda, pocos, la mayoría de las veces, pero entre ellos había uno en especial que siempre le dejaba inquieto. Todos los martes, exactamente a las 3 de la madrugada, aparecía el mismo hombre. Tenía unos 50 años, alto, con el cabello gris despeinado y una postura rígida que parecía ser el resultado de años de trabajo duro. Su ropa era siempre la misma, una camisa de cuadros descolorida y unos vaqueros desgastados, como si no tuviera nada más en el armario. El hombre era de pocas palabras, casi ninguna. Entraba, compraba un café solo, un paquete de cigarrillos y unas galletas, pagaba en efectivo y se marchaba sin hacer contacto visual durante mucho tiempo. Juan había comentado sobre él con su compañero que trabajaba en el turno de la mañana, pero siempre recibía la misma respuesta: «Ah, es solo un tipo raro, pero inofensivo». Y durante un tiempo, Juan creyó en ello. Hasta aquella noche. Cuando el reloj de la tienda marcó las 2:57, Juan notó que algo estaba raro. No era solo el silencio inusual, al fin y al cabo. El silencio era una constante en aquel lugar. Era el aire, que parecía más pesado, como si cargara algo invisible pero muy presente. Intentó distraerse reorganizando las estanterías, pero la sensación de estar siendo observado crecía. Y entonces, a las 3 en punto, la puerta automática de la tienda se abrió. Era él. Pero aquella noche, algo era diferente. El hombre no parecía solo serio o reservado como de costumbre, parecía perturbado. Sus pasos eran pesados, casi arrastrados, y cuando miró a Juan, su mirada no tenía nada de humana. Estaba vacía, pero al mismo tiempo llena de algo que Juan no podía describir. Un escalofrío recorrió su espalda. «Buenas noches», dijo Juan, intentando sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente. El hombre no respondió. Se quedó quieto durante unos segundos en la entrada, como si estuviera tratando de orientarse, antes de caminar hacia la estantería de dulces. Juan siguió observando, notando que el hombre estaba inmóvil, mirando los paquetes de galletas durante un tiempo que parecía interminable. «¿Necesita ayuda con algo?», preguntó Juan, intentando romper el silencio. El hombre giró lentamente la cabeza hacia Juan, pero no dijo nada. Simplemente tomó el paquete de galletas, el café y el paquete de cigarrillos y caminó hacia el mostrador. Cuando llegó, en lugar de dejar los productos en el mostrador, lo sujetó con tanta fuerza que sus manos temblaban. La tensión en el aire era casi asfixiante. «¿Está todo bien, señor?», preguntó Juan de nuevo, esta vez más nervioso. El hombre finalmente abrió la boca, pero lo que salió no fue una respuesta. Murmuró algo que Juan no pudo entender, una mezcla de palabras y sonidos guturales que no parecían de ningún idioma conocido. La voz era grave y resonaba como si hubiera más de una persona hablando al mismo tiempo. Fue suficiente para que el corazón de Juan se disparara. «Señor, yo voy a buscar un trapo para limpiar el café, ¿de acuerdo?», dijo Juan, intentando salir de la situación. Dio un paso atrás, pero el hombre avanzó un paso adelante, derramando el café en el suelo. En ese momento, Juan lo entendió. Tenía que salir de allí. Juan saltó por encima del mostrador y corrió hacia la puerta de la tienda. Sus pies casi resbalaron en el suelo liso mientras corría hacia el exterior. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro, pero no se detuvo. Con las manos temblando, sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de la policía. «Por favor, ayúdenme. Hay alguien en la tienda». «No está normal», explicó rápidamente, mirando hacia atrás mientras corría hacia el otro lado de la carretera. El hombre había salido de la tienda y estaba de pie en la puerta, mirándole directamente.
Los ojos del hombre ahora brillaban. No era el reflejo de la luz de la tienda ni de la luna, era algo propio, algo que emanaba de él. Un brillo frío, intenso, que hacía que el cuerpo de Juan se estremeciera. «Ya vienen», dijo el operador de la policía al otro lado de la línea. «Quédese donde está». Pero Juan no pudo quedarse quieto. Se escondió detrás de un gran poste de luz, manteniendo los ojos fijos en la tienda. El hombre no se movía. Solo le miraba, como si pudiera ver a través del poste. Pocos minutos después, aunque para Juan parecieron horas, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la carretera. 2 coches patrulla llegaron rápidamente, y 4 policías bajaron con armas en mano. «Suelte lo que tenga en las manos y levante las manos», ordenó uno de los agentes. El hombre, sin embargo, no se movió. Permaneció allí, quieto, sonriendo. Era una sonrisa torcida, demasiado amplia, como si su rostro no estuviera hecho para ese tipo de expresión. Y entonces, sin previo aviso, se giró y corrió hacia el bosque. Los policías dudaron por un momento, pero decidieron seguirle. Juan, aún temblando, les vio desaparecer en la oscuridad de los árboles. El silencio volvió, pero ahora era más opresivo que nunca. Juan fue llevado a la comisaría para dar su declaración. Contó todo, pero los policías parecían escépticos. Sin embargo, uno de ellos, con una mirada preocupada, dijo: «Hemos encontrado huellas en el bosque. No son humanas». Juan dejó el trabajo en la tienda días después y se mudó a otra ciudad, intentando olvidar lo ocurrido. Pero nunca pudo. Durante las noches más silenciosas, todavía recuerda el brillo en los ojos del hombre, la sonrisa torcida y la sensación de que algo mucho más grande, algo que jamás comprendería, estaba detrás de aquella noche. Y hasta hoy, siempre que Juan siente el aire más pesado, se pregunta: ¿me estará observando de nuevo? ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.